César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Hijo de don Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Cursó estudios de secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1905 a 1908. Luego inició la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose como bachiller en 1915. Finalmente, el 15 de abril de 1938, después de una penosa agonía, fallece en París, Francia. Lookout fue escrita en 1930 y muestra las disputas, abusos laborales, las injusticias que reciben los empleados por parte de sus empleadores. Trilce. Vallejo empezó a escribirlo en el año de 1918 y logró publicarla en 1922. Se basa en su experiencia trágica que ha vivido, menciona los momentos principales, que son la infancia, su entorno familiar, la defunción de su madre y su estancia en la cárcel. Los Heraldos Negros, escrita en los años de 1915, 1918 y publicada en 1919, el cual está basada en un dolor difícil de comprender. Paco Yunque, fue escrita en 1931. Es un cuento tradicional para los niños y tuvo como objetivo hacer una acusación social frente al despotismo de los ricos hacia los pobres. La Piedra Cansada, escrita en 1937, permaneció inédita hasta 1969. Refleja el tema del drama, ambientado en la época incaico. Es la obra más impresionante del teatro de Vallejo. Fábula Salvaje fue publicada en el año de 1923 y está basada en la locura fugaz de un campesino y en las consecuencias que provocan sus acciones. Piensan los viejos asnos. Hace referencia al cariño de un hombre que ha fallecido haciéndose preguntas por la existencia del ser humano. Poemas humanos. Engloba lo general de los poemas. Contienen diferentes contenidos relevantes. La obra Lookout fue escrita en francés en 1930 por el gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza, según el testimonio de Georgette Philippard, su esposa. En esta obra se presentan hechos conflictivos y abusos laborales por parte de las empresas hacia sus trabajadores. El tema de Lookout es el cierre de una gran empresa capitalista y las contradicciones que este hecho genera entre los empresarios y obreros. Esta obra teatral consta de 5 escenas y ahora veremos un resumen de cada una de ellas. Los obreros, reunidos en el taller de una fábrica metalúrgica, toman conocimiento que la fábrica va a cerrar. El propio director viene a comunicarles este hecho. Naturalmente, afirma que los patrones no son los responsables de esta situación, que se debe a la crisis internacional. Los obreros furiosos protestan y deciden ir al sindicato para ver qué pueden hacer al respecto con este problema que está pasando en la empresa. Escena 2. Tiene lugar a las entrevistas entre ministros y empresarios que quieren cerrar algunas de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es socialista, quiere ayudar a los obreros ante aquella situación, pero uno de los capitalistas lo amenaza con hacer protestar una letra que el ministro debe, y los empresarios lo obligan a hacer lo que ellos desean. De esta manera, en la reunión de los industriales, con los 3 delegados de los obreros, un empresario llamado Lin Dua trata de probar al delegado número 1, ofreciéndole dinero, pero este no acepta.
Ante esta situación, el empresario decide amenazar con ir a la cárcel, pero el delegado 1 rechaza su propuesta y sale abruptamente para reunirse con los demás delegados. Trata de las discusiones de los obreros al organizar la huelga. Tiene como contexto situacional el sindicato de los obreros metalúrgicos. En esta escena, el salón de la Asamblea General es el escenario donde se da el resultado de la entrevista entre los obreros, los patrones y el ministro de Trabajo. Aquí se observa un aspecto importante que resalta esta escena, y es el rasgo ideológico del comunismo marxista. Se ha desatado una violenta persecución de los hombres metalúrgicos. La policía municipal golpea y encarcela a todo aquel involucrado. En medio del desorden, Raimundo y su pareja piden abandonar la huelga por ser muy peligrosa. Sin embargo, él se niega rotundamente a abandonar la causa, incluso cuando su madre se lo pedía. Muestra la represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familiares. Reina una atmósfera de pánico. Mientras tanto, los dueños de las fábricas que deben ser cerradas están en un cabarete, acompañados de copitineras derrochando su dinero en juegos bastante vulgares. La escena termina donde el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que el vigilante era un soplón. En esta escena se puede observar cómo después de una larga conversación en el Ministerio de Trabajo se pudo llegar a un acuerdo en el que las fábricas no cerrarían y que los salarios no serían disminuidos. Aquí se recalca la solidaridad por parte de los obreros, quienes juntos pudieron formar un arma muy potente contra la sociedad, además de dejar en claro que gracias a esa fuerza los obreros se aseguraron una justa victoria, y es por el temor de una huelga general en todo el país que los patrones y el gobierno aceptaron dichas peticiones de los obreros. Estos trabajadores tratan de buscar justicia frente a aquellas personas que perdieron la vida en la miseria debido a la explotación de los patrones hacia ellos. Están en contra del Partido Socialista, y los sindicatos amarillos recalcan el temor del ministro de Trabajo frente al surgimiento de una guerra civil. En esta escena se deja muy en claro que esta pequeña victoria es solo un peldaño que servirá para lograr nuevas cosas, crear un nuevo cambio y que todos los trabajadores a nivel mundial puedan recibir los mismos derechos, llamando así a este grupo de obreros la revolución proletaria. Crítica a Lockout. Esta obra, a diferencia de las demás, habla de la realidad cotidiana que formaba parte de la vida de las personas adineradas de aquella época. Nos presenta la rebelión de los trabajadores contra sus superiores, por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. En las obras de Vallejo se refleja que era una persona muy culta. Le gustaba jugar con las palabras. Y en cuanto a su inspiración, todas las cosas buenas y malas que le pasaron durante toda su vida fueron el pilar para que Vallejo experimentara todas esas emociones que hicieron que escribiera tan hermosos poemas. En la obra teatral Lockout, Vallejo presenta un lenguaje cinematográfico y de distintos estilos teatrales.